Mateo capítulo 8, versos 5 al 13. Vamos a estar leyendo. Puedes seguir la enseñanza también escaneando el código que está en la pantalla. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice así la palabra del Señor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Incline su rostro y oramos. Padre, te damos gracias una vez más, precioso Dios, por esta bendición que nosotros tenemos de poder meditar en tu palabra. Precioso Dios, yo oro, bendito Señor, para que tu Espíritu Santo se manifieste a través de tu palabra. Señor, para los que estamos en este lugar, que tú nos ministres, que tú nos hables. Para aquellos que nos están viendo, Señor, también a través de las redes sociales. Para los que escucharán este mensaje, Señor, en diferido también, precioso Dios, que tu Espíritu Santo pueda hablar a sus vidas, a sus corazones, precioso Señor, y que tu palabra cumpla, Señor, el propósito por el cual tú la has enviado. Precioso Dios, nos ponemos en tus maravillosas manos. Precioso Señor, háblanos porque anhelamos escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Cuando el mundo ve un problema, mis hermanos, que está causando de alguna manera daño en la sociedad, o está causando, qué sé yo, puede ser a un país entero, puede ser a una ciudad, o puede ser incluso a una comunidad. Si le está causando algún problema, siempre hay como quien pudiera de alguna manera hacer la diferencia, o quien pudiera ayudarnos en esta situación que nosotros estamos pasando. Bueno, los políticos se aprovechan de esta situación, o algunos de pronto, alguno habrá sincero, alguno habrá honesto por ahí que sí quiere ayudar a ciertas personas, o a su país, o a su ciudad. Y vienen y prometen realmente ayudar en eso que está afectando. Vamos a decir, por ejemplo, hay un problema de drogas en una ciudad, ¿verdad? Hay mucha drogadicción, los jóvenes se están perdiendo en las drogas, hay adultos también destruyendo sus hogares por causa de los vicios. Y entonces viene alguien y dice: vamos a erradicar ese problema, y tengo un plan para poder arreglar este asunto. Y viene y da promesas. Y nosotros, pues la humanidad ha pasado toda la vida escuchando promesas de alguien que dice que puede arreglar las cosas, y se suelta así como una pequeña esperanza en el corazón de la gente, ¿verdad? En el caso de los países latinoamericanos, en su mayoría, cuesta ya un poquito creer en las promesas que traen los políticos. Sin embargo, siempre hay alguien que trae una cara y una sonrisa y dice: yo no voy a ser como los demás, y yo voy a hacer, y van a ver que les voy a hacer un puente. Y alguien por ahí dice: sí, pero primero haga el río, porque no hay río, ¿verdad? Y entonces bueno, usted sabe cómo funciona en Latinoamérica, pero siempre hay como
esperemos que venga alguien que pueda hacer la diferencia. Y cuando finalmente llegan ahí, se mantiene esa esperanza de que pueda cumplir, y al mismo tiempo, acompañado de esa esperanza, hay una duda de que si en realidad logrará cumplir con lo que prometió. Y a veces puede ser que sí cumplan lo que prometen, o a veces se cumpla la otra parte donde nosotros dudamos y decimos no sé si realmente va a hacer lo que ha dicho que va a hacer. Ahora, nosotros encontramos, hermano, en el reino de Dios un contraste entre los reyes de la tierra y el Rey de reyes y Señor de señores, que es Cristo Jesús. Porque mientras nosotros podemos dudar, hermano, con mucha razón, de los gobernantes de este país, y podemos dudar de lo que prometen ellos, hay alguien que sí camina conforme a lo que habla. Hay alguien que los hechos van detrás de las palabras que él menciona. Hay personas que pueden, quizá con muy buena intención, prometer algo, pero no tienen realmente el apoyo, o no tienen el poder para cumplir lo que han dicho. Pero en contraste, Cristo Jesús es un rey que lo que promete lo va a cumplir, hermano, que él tiene. ¿Por qué decimos que lo va a cumplir? Porque él es poderoso para hacerlo. Él puede cambiar la vida de alguien. Él puede transformar la vida de la persona que nosotros menos podemos imaginarnos, hermano. Mire, el que usted considere como el más difícil que pueda convertirse, Dios puede hacer algo en el corazón de esa persona, porque Él sí tiene el poder de cumplir lo que promete. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Dele ese fuerte aplauso a Cristo. Ahora, es importante que nosotros no solamente cantemos que Jesús es rey. Es importante que nosotros no solamente digamos, por decirlo de una manera religiosa, que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros debemos creer en nuestro corazón, tener convicción de que Él es rey. Jesús es rey. Y el domingo pasado estuvimos hablando un poquito de eso. Y fíjese, el evangelio de Mateo es el evangelio del rey. Mateo trata de demostrar a sus lectores, a través del libro que él escribió, de que Jesús realmente pertenece a la realeza, que Él es rey. Pero no solamente un rey, hermano, como lo veían en aquel tiempo las personas a los reyes, o como los ven en este tiempo, sino que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Cada evangelio presenta un aspecto de la vida de Jesús. Bueno, Mateo lo presenta como rey. Y fíjese, la realeza de Jesús es revelada en los primeros 10 capítulos. A partir del capítulo 11 vemos el rechazo del rey. Hablamos un poquito de eso la semana pasada también, donde hablamos de cómo David fue rechazado por su propio hijo, pero prometió que volvería, y Jesús también fue rechazado por su propio pueblo, pero también prometió que volvería y volverá. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, los primeros capítulos del 1 al 4 hablan sobre la persona de Jesús. Entonces, al hablar sobre la persona de Jesús, lo primero que muestra el escritor, es decir, Mateo, lo primero que muestra este evangelio es la genealogía de Jesús. Eso que fulano engendró a fulano y sutano a mengano, y usted está ahí, ay, qué montón de cosas de aquí que me aprendo todo esto. Bueno, ¿para qué me sirve saber cuál fue la genealogía de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué era importante para el escritor? Era importante porque eso demostraba que Jesús venía del linaje de David. Es decir, su linaje era un linaje real. Él era de la raíz de David. Él descendía. Si las personas tenían una duda de que Jesús debería ser rey, si a alguien le presentaban y le decía, mira, este es el rey prometido para el pueblo, ellos no tenían ninguna duda de manera física, conociendo la persona de Jesús, de que él venía del linaje de David. De hecho, en la genealogía de José, por ejemplo, de la descendencia de José, es de la tribu ¿cuál es la tribu de Jesús? ¿De dónde desciende él? De la tribu de Judá, ¿verdad? Ok, gracias, hermana Malvanera. Aquí tenemos el comentario bíblico. Pero entonces,
eso era obvio que él venía de ahí. Ahora, una persona podía decir, pero José no era el verdadero papá de Jesús. Bueno, entonces vámonos a la descendencia de María. Y al ver la descendencia de María, también venía del linaje de David. Entonces ahí muestra realmente que Jesús era descendiente de la realeza. Él calificaba, por decirlo de esta manera, para ser un rey. ¿Qué otras cosas prueban que él era rey, hermano? Los sabios del oriente. ¿Se recuerda cuando los sabios del oriente vinieron y fueron a buscarlo a donde él iba a nacer? Llegaron a Belén y dice la Biblia que cuando ellos llegaron le llevaron regalos. Ellos lo reconocieron a Jesús como el rey. Mire, el mundo le pone a los sabios del oriente como que eran reyes magos, ¿verdad? Yo cuando me decían magos, yo me imaginaba a alguien con un sombrero sacando un conejo de ahí, hermano. Cuando realmente la Biblia no dice que eran magos. Estos eran sabios del oriente y no eran reyes. Ellos llegaron a reconocer. Mire cómo de manera subliminal se puede quitar el reinado del que realmente era rey y ponérselo a alguien que no era. Entonces ellos llegaron y le dieron regalos a Jesús y lo adoraron, lo reconocieron como rey. Le dijeron a Herodes, ¿dónde está escrito? Traigan, porque hay una profecía que dice que nacería el rey de Israel y nosotros hemos venido para adorarlo. Y lo reconocieron entonces como rey, fueron y lo adoraron. Otra prueba de la realeza de Jesús era precisamente, hermano, el caso de Herodes. ¿Sabe que Herodes, aunque lo quiso matar, lo reconoció como rey? Porque si no hubiera sido una amenaza para él, porque Herodes era el rey en ese tiempo, entonces si no hubiera sido una amenaza para él, él hubiera dicho, bueno, están haciendo ahí a alguien, pero no sé, vinieron los sabios y dicen que van a hacer a alguien, pero como le dijeron, el que van a hacer es el rey de Israel. Entonces él se asustó y dijo, hay alguien que me va a quitar el lugar, hay alguien que me va a quitar el reinado, entonces voy a intentar acabar con él. Eso muestra que Jesús era rey. El mismo Satanás, hermano, le dijo, reconoció el reinado de Jesús al punto que le dijo, quítate tú del reinado, adórame a mí, y entonces yo te voy a entregar estos reinos que están acá. Lo que el diablo, no sé si había analizado o no, hermano, era que Jesús de todas maneras tenía un plan para tomar estos reinos, y un día Jesús vendrá y reinará sobre esta tierra. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Ahora, es revelada entonces su realeza. Jesús es un rey. Póngaselo desde ahora en adelante, si no lo tenía tan claro, de que Jesús es rey y Él quiere ser el rey de nuestra vida, el rey de nuestro corazón. Pero también se revelan los principios de Jesús. ¿Qué era lo que Él enseñaba? Porque muchas veces nosotros nos perdemos, hermano, y no entendemos de qué se trata el evangelio. Y no entendemos de qué se trata realmente el vivir bajo el reino de Dios. Fíjese. En los capítulos 8 al 10, en estos capítulos se encuentran 10 milagros, me adelanté un poquito, 5 al 7 es. En el Sermón del Monte, Jesús deja establecido en qué forma nosotros deberíamos de vivir. Comienza a dar un mensaje que, como lo hemos explicado muchas veces acá, era contrario a lo que la gente pensaba en aquel tiempo. Y empieza a dar los principios de cómo alguien debería vivir. Cuando nosotros queremos realmente ser cristianos, hermano, porque el cristianismo no es una religión. Yo no soy cristiano porque esa es mi religión. La gente tiene religiones, hermano, y siguen ciertos rituales que le enseñan la religión. La religión realmente es algo que el ser humano ha inventado para tratar de acercarse a Dios. El evangelio es al revés. Es Dios el que se acerca a través de Cristo Jesús al hombre para rescatarlo. Y la gente practica sus religiones, hermano, de manera interesante. Mira, ahora que estuvimos con mi familia, que hicimos un viaje, descubrimos, bueno, por lo menos yo descubrí una religión que es más antigua que el budismo. Y el budismo, por cierto, es más antiguo que el cristianismo, para los que no lo sabían. Entonces, pero esta es más antigua todavía.
Y bueno, queríamos ir a tomar café, pero en esos lugares es un poquito raro el asunto porque no tienen los mismos horarios que nosotros. Entonces nosotros a las 6 de la mañana podemos entrar en un café, o a las 5, no sé a qué horas abren en algunos lugares, y comprar un café. Allá no, allá lo van abriendo algunos a las 10 de la mañana y otros hasta como a la 1 de la tarde, hermano. Allá la gente toma café a las 10 de la noche. Imagínese usted. Y como lo vimos abierto, pues también nos metíamos a esa hora, ¿verdad? Pero la cosa es que no abrían el café. Y de repente yo le digo a mi hija, mira, pero ahí hay un parque, vamos a caminar ahí. Y me dice, eso no es un parque, es un templo. Pero se veía como un parque. Y vamos a curiosear, ¿verdad? La curiosidad mata al gato. Así que nos metimos, hermano. Y mire, allá había gente haciendo ciertos rituales. Y le estoy hablando de Japón. Japón es muy callado. Japón es todo así, mire. Usted va en el metro y si anda un zancudo por ahí lo escucha, hermano. Todo es callado. De hecho, se notó la diferencia. Entramos de una ciudad a otra y se notó la diferencia. Todo es calmado. Sabe que los japoneses tienen un problema. Tienen un síndrome ellos. Los japoneses son los que más viven en el mundo, son los más longevos. Allá hay más gente de 100 años para arriba que en cualquier otra parte del mundo, especialmente en Okinawa. Pero ¿sabe qué tienen ellos también? El más alto índice de suicidios en el mundo. ¿Y sabe a qué se debe? Esto me llamó la atención, de pronto me va a salir un poquito, pero me llamó la atención porque ¿sabe por qué es que se suicidan tanto ellos? Tienen un síndrome que se llama exceso de paz. O sea, es tan calmado el asunto, hermano. De hecho, cuando nosotros entramos a esa ciudad, yo sentía así como, ¿dónde está el relajo? Porque veníamos de un lugar muy bullicioso y un montón de gente en la calle y una cosa terrible. Y yo, ¿qué hicieron con la gente? ¿Dónde andan? ¿Dónde anda la gente a esta hora? Y veíamos todo eso. ¿Por qué le menciono que esto es interesante? Creo que en una ocasión lo platiqué eso, porque ya lo había escuchado. Pero se suicidan porque no tienen un motivo para vivir. ¿Por qué tenemos que darle gracias a Dios nosotros a veces hasta por los problemas, hermano? Porque nos dan una razón para seguir luchando. Nadie recibe una medalla si no pelea, hermano, si no lucha. Nadie recibe un cinturón si no se sube al ring y se rompe la cara con alguien. Y nos toca muchas veces hacer estas cosas. Pero bueno, entonces, hermano, hay muchas religiones y vemos cómo la gente es muy disciplinada en lo que tienen que hacer. Yo veía que algunos pasaban sin afán de burlarme ni nada, porque son gente que necesitan conocer al verdadero Dios. Son religiones basadas en fábulas, hermano, cosas que alguien se imaginó y se inventó. Imagínense que llegamos a un lugar donde nos dijeron que había habido una reunión de 8 millones de dioses. Hicieron una convención, rentaron, no sé, no dijeron eso. Pero 8 millones ¿quién vio eso, hermano? ¿Quién asistió a esa reunión? Como para que dijera, yo estuve ahí, yo vi que llegaron allá andaba la reina del sol, que fue la que mencionaron en ese momento. Allá andaba y ahí estuvo, y basado en eso, ellos llevan su religión. Nosotros no tenemos una religión. La historia de Jesús no es un mito. Hay pruebas indubitables, hermano, de que Él vino a este mundo, de que Él vivió. Hay pruebas arqueológicas de que Él estuvo. Y lo más interesante es que hay una tumba vacía, que sus restos no se encontraron, que Él realmente se levantó de la muerte y está sentado a la diestra, y Él reina por los siglos de los siglos. Y nosotros adoramos no un mito, no adoramos a alguien que por ahí existió y fue buena gente y luego se murió. Adoramos a un rey que está vivo. Jesús es rey y Él nos ha mostrado a nosotros sus principios. Él vino a la tierra para demostrarnos cómo nosotros teníamos que vivir, para mostrarnos cómo nosotros podíamos solucionar ciertas cosas y cómo nosotros podíamos salir adelante siguiendo su ejemplo. Cómo usted puede quitarse una carga, hermano, de encima es pensando y leyendo acerca de la vida de Jesús y obedeciendo lo que Jesús está diciendo. Si Él dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar, bueno, lo que tenemos que hacer es obedecer lo que Él está diciendo
sufriendo y entregar esas cargas. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. Y entonces ustedes van a hallar, ¿qué? Van a hallar el descanso para sus almas. Y a veces nosotros empeñados en cargar aquí. Ay, no, es que lo que me hizo yo no lo voy a soltar tan fácil. Es que lo que me han hecho, no, eso no es cualquier cosa. A usted porque no se lo han hecho. A usted porque no. Hermano, sigamos el ejemplo de Jesús. Jesús vino a enseñar sus principios para que nosotros pudiéramos caminar conforme ellos y así tenerlo a Él como Rey. ¿Cuántos dicen amén? Su poder es revelado. Ahora sí, los capítulos 8 al 10, en estos 3 capítulos se encuentran 10 milagros realizados por el Señor, hermano, que muestran que no solamente tenía la retórica, sino el poder para cumplir lo que Él decía. Entonces Jesús no vino a decir, vengan porque yo tengo poder para hacer las cosas, sino que Él demostraba. Él lo hacía con demostración. Cuando le bajaron aquel paralítico por el techo, ¿se recuerda? Lo bajaron y él en cuanto lo miró dijo, tus pecados te son perdonados. Uy, empezó la crítica, ¿no? ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y él le dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a alguien tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué era más fácil, hermano? Usted y yo lo sabemos. Más fácil era decirle a alguien tus pecados te son perdonados. Es más fácil decirle a alguien, mira, yo miro tal y tal cosa, ¿verdad? Yo miro que la cosa se te va a arreglar. Por ahí viene ya el asunto. Otra cosa es tener la capacidad de ayudar a una persona y de caminar con ella. Alguien puede prometer mucho, hermano, pero realmente nosotros tenemos el poder. ¿Realmente hay humanos poderosos, hermano? Mire, solo lo que Dios hace a través de nosotros, nada más. Pero por nosotros mismos, nosotros no podemos hacer absolutamente nada, hermano. Pero Él sí. Y Él dijo, para que ustedes vean que yo tengo autoridad para perdonar pecados, que es algo que se pudiera decir y nadie vio que los pecados realmente fueron perdonados, dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y a través de eso demostró que él lo que decía tenía el poder para cumplirlo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, era imposible que ese hombre se pudiera levantar simplemente por levantarse o porque alguien le dijera que se levantara, hermano. Pero el Señor demostró que sí lo podía hacer. Si Él es capaz de hacer eso, Él ha prometido cambiar tu vida y la mía si nosotros nos sometemos al Señor. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y Él tiene la capacidad para hacerlo. Él ha prometido que tu familia será salva y Él tiene la capacidad para salvar a tu familia, por difícil que eso parezca. Entonces, lo que decía lo demostraba, hermano. ¿Cuántas veces nosotros decimos cosas que no cumplimos? Es más, mi esposa hablaba en la mañana en el mensaje de que le prometemos a Dios cosas y no las cumplimos a veces. Y si no le cumplimos a Dios, hermano, imagínense a los demás, ¿verdad? Entonces a veces podemos nosotros decir cosas que no tenemos la capacidad de lograrlas. Por eso cuando usted se comprometa con algo, asegúrese que usted puede hacer eso. Porque, hermano, a veces, mire, el espíritu de político, ¿verdad? Se manifiesta y con promesas que realmente no se pueden cumplir. Ahora, Mateo registra en su evangelio el poder del Rey de Reyes a través de los milagros que hizo, hermano. El segundo milagro que registra Mateo es uno muy interesante. Y es el milagro que nosotros leímos al principio del mensaje. Y se trata de un encuentro que para la sociedad en aquel tiempo, hermano, tenía diferencias muy marcadas. ¿Por qué? Porque se trataba de un centurión. ¿Quién era un centurión? Era un jefe de una compañía de 100 militares. Es decir, él era el líder de 100 soldados. Era un hombre de rango, era un hombre de respeto, era un hombre romano que trabajaba precisamente para el gobierno romano, que eran los que ocupaban Israel
en ese tiempo. Entonces, ¿por qué decimos que era inusual, hermano? Porque era un hombre de autoridad, un hombre funcionario de gobierno romano, era un gentil. Gentil es todo aquel que no era israelita. Eso lo hemos explicado muchas veces acá. Es más, era un galileo. Era de Nazaret. Imagínense. ¿Sabe que Nazaret significa círculo pagano? Eso es lo que quiere decir. Jesús vivía, aunque él nació en Belén, él realmente se crió en Nazaret. Por eso es que se le conoce como Jesús de Nazaret. Entonces estamos hablando de un hombre de sociedad, un hombre de trayectoria militar, un hombre que tenía un rango y que se encuentra con un humilde hombre carpintero que vivía en Galilea, de donde no se esperaba que algo bueno saliera. Mire qué tremendo. Porque ¿qué dijo uno de los discípulos? ¿Y puede acaso salir algo bueno de allá de Galilea? Dijo él, porque Nazaret estaba en Galilea. ¿Puede salir de Galilea algo bueno? Y Natanael fue el que dijo eso, ¿verdad? Gracias, hermana Balvanera. Entonces lo llama y le dice, ven y obsérvalo por ti mismo. No importa de dónde tú y yo hayamos salido, hermano. Si tenemos a Jesús, si tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Fíjese, uno era guerrero profesional y el otro era el príncipe de paz. Uno que estaba acostumbrado a la guerra y a los golpes y a los espadazos y a dar órdenes, de repente se encuentra con uno que era un pacificador, que era el príncipe de paz. Uno con mucho dinero y otro que había decidido vivir en pobreza, porque Jesús no fue un hombre rico, hermano. Jesús fue un hombre que tomó la decisión de experimentar lo que era la pobreza. Era muy rico en el cielo, pero siendo rico, dice la Biblia, se hizo pobre, porque él quería, obviamente tenía que experimentar lo que se experimenta en este mundo. Entonces, curiosamente, el poderoso venía con una necesidad al humilde nazareno. Un hombre que tenía mucho, un hombre que tenía de qué creerse, si podemos decirlo así, de qué enorgullecerse, de repente decide hacerse humilde y venir a un hombre que podía considerarse, una vez más, ante la sociedad como alguien que no tenía capacidad, y reconoce que ese humilde carpintero podía hacer la diferencia en la necesidad que él estaba teniendo. Entonces no se trata de quién nosotros somos, hermano, sino qué tanto nosotros podemos humillarnos delante del Señor. El evangelio no es de enorgullecerse. El evangelio no es de creerse el super cristiano o el super ministro o el gran profeta o el gran apóstol o el gran pastor, hermano. El evangelio es de rendir todo lo que nosotros somos. David tenía ropa de rey y se la quitó porque le hacía estorbo para adorar a su Dios, hermano. Eso es lo que usted y yo tenemos que aprender. A Dios se le acerca uno con humildad. Hay que ser humildes delante del Señor. Ahora, el centurión tenía ciertas características. Era una persona generosa. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas que este mismo centurión había ayudado a los judíos a construir una sinagoga, un edificio, para que ellos se pudieran reunir. Pero no solamente eso, era una persona sensible. Porque note que no se acerca a Jesús para decirle, Señor, tengo un familiar que está enfermo y yo sé que tú puedes hacer la diferencia, sino que se acerca para decirle, tengo un criado. O sea, era alguien que amaba a su criado, hermano. Mire, si usted tiene trabajadores, aprenda a quererlos. Aprenda a ser sensible a las necesidades de ellos. Eso es muy importante. Y este hombre se había vuelto alguien que tenía sensibilidad. No veía a los criados como, imagínense, hermano, en aquel tiempo no los veía como ciudadanos de segunda clase, sino que había desarrollado amor, sensibilidad hacia ellos. Tengo un criado al que amo también.
Y yo no quiero que esté así, está atormentado. Imagínense tomarse el tiempo para decir, voy a ir a buscar a este hombre que se ha hablado de que tiene el poder para hacer sanidades. Lo voy a ir a buscar no por una necesidad mía, sino por una necesidad de alguien más. Mire, ahí es donde se demuestra realmente la sensibilidad de alguien. Cuando nosotros estamos dispuestos no solamente a disfrutar del evangelio y de la paz que trae a nuestros corazones, sino decir, hay alguien que necesita de esto, hay alguien que tiene la necesidad de conocer a Jesús y yo tengo que hacer algo para que esa persona conozca del Señor. Yo sé quién puede transformar la vida de alguien, yo sé quién puede traer sanidad a su corazón. Cuando vea a una persona amargada, hermano, preséntele a Cristo. Cristo es la solución, Cristo es la respuesta a cualquier cosa que el ser humano esté pasando. Pero tiene que haber esa sensibilidad donde nosotros decimos, no solo lo que a mí me importa, sino también la necesidad de los demás me debe mover. Y eso era este hombre. El centurión, hermano, reconoció la majestad de Jesús. Vea conmigo una vez más Mateo 8, 7 al 10. Dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo a mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre tenía generosidad inusual, hermano, sensibilidad inusual, y tenía, hermano, una fe extraordinaria. Cuando tú y yo aprendemos a ser generosos más allá de nuestra naturaleza, hermano, cuando tú y yo aprendemos a ser sensibles y a no preocuparnos por nosotros nada más. Porque mire, ese es el problema muchas veces en los matrimonios, que hay un egoísmo y cada quien está preocupado por lo que necesita y por lo que quiere, y no está pensando en la otra persona. Entonces tenemos que aprender a desarrollar esa sensibilidad que nos muestra que hay otros que también tienen necesidad. Yo lo he dicho acá, a veces nos enfocamos tanto en nuestras propias necesidades que se nos olvida que somos privilegiados frente a otras personas que tienen muchos más problemas que nosotros, hermano. Mire, cuando yo vi eso que les mencioné hace un momento de las religiones y qué tan perdida realmente la gente está por su necesidad de ver si logra encontrar a Dios, se meten a todas esas cosas. Yo dije, definitivamente estamos bendecidos en Estados Unidos con la oportunidad que tenemos de conocer a Cristo y de acercarnos a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Entonces, hermano, si nosotros tenemos, como este centurión, la generosidad inusual, la sensibilidad inusual y esa fe extraordinaria, hermano, son los ingredientes para ver un milagro en nuestras vidas. ¿Usted quiere ver un milagro en su vida? Aprenda a ser sensible. El que está deprimido, hay gente que se deprime por diferentes razones, hermanos, respetamos todo eso, pero muchas veces se trata de enfocarse en uno mismo. Y cuando nos enfocamos en nosotros mismos, yo siempre lo he dicho, vamos a tener problemas, nos vamos a entristecer, hermano. Si usted se pone a verse en el espejo, ay, por aquí me viene ya una cana, ¿verdad? A pintarla. Ay, ya no son patas de gallo, son de chompipe, de guajolote. Si nosotros comenzamos a enfocarnos en nosotros mismos, vamos a encontrar una serie de problemas, hermano, que nos van a entristecer.
Pero si somos sensibles y nos desenfocamos de nosotros, vamos a, por lo menos en un porcentaje, vamos a poder disfrutar de lo que realmente sí tenemos, no de lo que nos hace falta, sino de aquello con lo que Dios nos ha bendecido, hermano. Y mire, tener a Cristo es suficiente razón para vivir tranquilo, para vivir contento, para tener gozo en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Saber que tenemos esperanza en Cristo Jesús es algo impresionante. Y si nosotros creemos, como creyó este hombre, que creía no solo que Jesús era rey, sino que tenía la autoridad. No solo porque a veces lo cantamos nada más, pero no lo creemos, hermano. Y tenemos que creerlo. Tenemos que ser como este centurión, que se maravilló el Señor de ver la fe que este hombre tenía. El centurión creyó en la demostración del poder, no en la demostración del poder, perdón, sino en la palabra de su poder. ¿En qué creyó él? En la palabra. Él no dijo, a ver, una demostración primero, a ver, quiero ver si es cierto, a ver si va a resultar, sino que él dijo, di la palabra. Y yo estoy seguro, yo no voy a ver cuando el milagro suceda. Yo no voy a ver cuando mi criado se esté levantando. No había ni internet ni celular para que alguien le llamara y le dijera, ya se levantó, aquí está. Es más, por FaceTime, para que lo veas. No, él dijo, di la palabra, porque yo sé cómo funciona la autoridad. Y tú tienes la autoridad para decirle a esa enfermedad que salga y que suelte a mi criado. Di la palabra y mi criado sanará. Y él se fue tranquilo solamente a constatar de que aquel milagro había sucedido. Si nosotros aprendemos a creerle al Señor de esta manera, hermano, no solamente vamos a vivir confiados. El Señor tiene su momento, Él tiene el tiempo en el que esto se va a arreglar, sino que vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces Jesús aprovecha para darle un mensaje a sus seguidores. Versos 11 y 12. Y aquí se pone más interesante el asunto. Mire, dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los que se van a sentar con Abraham, con Isaac, con Jacob, vendrán de todas partes del mundo. Mire, usted y yo lo leemos y nosotros decimos gloria a Dios, sí, qué bueno es el Señor, Él lo prometió y eso va a suceder. Pero para los que lo estaban escuchando en ese momento, no estaba tan fácil, porque ellos estaban esperando un Mesías que sería exclusivamente para el pueblo de Israel, para el pueblo. Por eso Jesús, cuando escucha al centurión, este centurión era un gentil, era un hombre no judío, era un romano, estaba en contra, por decirlo así, de la cultura que tenía el pueblo de Israel, estaba en contra de su religión, no era de su religión. Y Jesús se maravilla y dice, ni en Israel he hallado yo tanta fe. Y les digo a ustedes que del oriente y del occidente, ahí estábamos usted y yo porque nosotros pertenecemos a occidente, del oriente y del occidente se sentarán con Abraham. ¿Quién es Abraham, hermano? Es el padre de la fe. No solamente el padre de la nación hebrea, sino el padre de la fe. Y dice, del oriente y del occidente se van a sentar con Abraham, con Isaac y con Jacob. Uy, hermano, eso fue un golpe fuerte para los que estaban ahí, porque ellos decían, ¿cómo así? Se está refiriendo a los gentiles, se está refiriendo a un gentil, está alabando de alguna manera la fe que tiene un gentil. Esto no tiene ningún sentido. Los que nos deberíamos de sentar al lado de nuestros padres, de nuestros antepasados, deberíamos de ser nosotros. Y Jesús está cambiando el asunto y dice, no, es que no es de esa manera. El Señor no venía por un país, hermano, el Señor no venía por un pueblo, Él venía para que todo aquel
aquel que le recibiera se convirtiera en un hijo del reino y pudiera recibir la salvación. Y usted y yo estamos sentados. Fíjese, cuando usted lee Hebreos capítulo 11, donde están todos los héroes de la fe, hermano, usted encuentra ahí a Abraham, usted encuentra a Isaac, usted encuentra a Jacob. Ahora, yo no necesito, por lo menos no todavía, irme al cielo para irme a sentar con ellos. Si yo le creo al Señor de la manera que creía este centurión, yo me siento al lado de ellos. Hermano, que usted y yo seamos cristianos, que estamos sentados al lado de Abraham, al lado de Isaac y al lado de Jacob, en el sentido de cómo nosotros le hemos creído a Dios. Y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Yo le he comentado a usted que Abraham no vio un solo milagro. Hermano, no hizo nada como lo que nosotros hemos visto en la Biblia que hicieron los profetas. Incluso Moisés hizo tremendas señales y todo el asunto. Abraham no hizo nada de eso. Su hazaña fue haberle creído a Dios. Su hazaña fue que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y se fue sin saber para dónde iba, simplemente siguiendo la palabra que Dios le había dado. Esa es la fe que Dios está esperando de nosotros, hermano, que nosotros le creamos y digamos: Señor, no tienes que demostrarme nada, no tienes que mostrarme un milagro, no tiene que venir alguien de manera sobrenatural a decirme las cosas, porque a veces hay cristianos esperando eso, hermano. Pastor, ¿y cuándo va a invitar un profeta? ¿Verdad? Es ofensivo eso, hermano. ¿Sabe por qué? ¿Cuántos quisieran ver un ángel, hermano? ¿Ah? Se lo voy a presentar en este momento. Usted se ríe, se me hace que no ha leído la Biblia en esa parte. Porque la palabra ángel lo que significa es mensajero. Que yo sea ángel no quiere decir que tenga alas, ¿verdad? Y una aureola y sea santo. No es eso. Ángel simplemente quiere decir mensajero. Entonces, si usted lee el Apocalipsis, por ejemplo, dice: escribe al ángel de la iglesia tal y tal. ¿Y a qué se refiere? Al pastor. Ahora, eso no quiere decir que yo me voy a poner el título de ángel. Ahora en adelante, usted por favor no me va a decir: hermano, dígame ángel, porque eso soy yo. No. Debemos entender el por qué ciertos conceptos en la Biblia, hermano. Pero para aquellos que quieren un profeta, déjenles presento uno. Ahora sí, ¿verdad? Porque ya sabe la explicación. Porque todo aquel que habla de parte de Dios es un profeta. ¿Me doy a entender? Entonces, pero yo no necesito que venga uno de la talla de Elías y de la talla es más, vino Juan el Bautista, hermano, y el Señor dijo: ninguno de los nacidos de mujer es más grande que este. Y en el reino, el más pequeño es más grande que este, dijo, ¿verdad? Y eso tiene otra explicación que otro día le doy. Pero lo que quiere decir es esto: hay algo que nosotros debemos estar atentos, es a la palabra de Dios, hermano. Si yo vengo y le doy a usted la palabra de Dios y se la leo y se la explico, esto tiene mucho más efecto a que venga alguien de manera sobrenatural. Y aquí hay un Roberto acá entre nosotros, ¿verdad? A ese tipo de cosas, hermano. O sea, hay mucho más poder en lo que ya está escrito que en una demostración de alguien que lo único que va a causar es que le aplaudan al que está aquí. ¡Wow! Y quiten la mirada de Jesús y empiecen a admirar a aquel que están viendo de que hace cosas poderosas, hermano. Tengamos mucho cuidado con eso. Porque ahí se pueden mezclar asuntos, hermano, que para qué le cuento. Es más, a veces en las iglesias cristianas, con todo respeto voy a decir esto y con mucho cuidado, sin saberlo están practicando cosas que se practican en la hechicería. ¿Sabe por qué? Por falta de conocimiento de la palabra. Y terminan haciendo cosas que Dios jamás mandó que se hicieran. Y terminan haciendo actos llamados proféticos, que no son otra cosa que algo que alguien se inventó.
que debería de ser así, o imitando ciertas cosas del Antiguo Testamento que no tienen ya ningún efecto en lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque este mensaje se llama la última palabra de Dios, y la última palabra de Dios es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese fuerte aplauso a Cristo, porque Él es bueno. Entonces, hermano, 3 grupos de personas menospreciadas en aquel tiempo. Fíjese, 3 tipos de personas. Los leprosos eran los primeros. Los leprosos eran menospreciados, hermano. A esos nadie los quería. Es más, los echaban de la ciudad. Y si se acercaban por ahí, tenían que andar gritando: inmundo, inmundo. Y cuando gritaban inmundo, la gente decía: un leproso. Inmediatamente se hacían a un lado. No podían ellos tocar absolutamente a nadie, hermano. Fíjese, la palabra leproso significa azotado, porque la gente pensaba que si alguien tenía lepra era porque Dios lo estaba azotando. ¿Le parece muy parecido eso de que a veces gente piensa que alguien se enferma porque anda mal o porque Dios lo está castigando por algo? ¿Se ha fijado usted que a veces la gente piensa de esa manera? Entonces en ese momento pensaban y decían: un leproso es porque Dios lo está castigando. Entonces los leprosos, nada que ver con ellos. Otro grupo que era menospreciado en aquel tiempo eran las mujeres. Las mujeres, hermano, en tiempos de Jesús se creía que las mujeres eran necesarias únicamente para tener hijos. De ahí no tenían otra función. De hecho, cuando una mujer estaba embarazada, cuando iban a nacer el hijo, ya como no existía lo que ahora, y ya ve que van y se hacen su ultrasonido y le toman la foto al niño y sale así medio raro, pero dice: ay, se parece al papá, dice, porque no se mira bien, ¿verdad? Entonces ya cuando se pone bonito, dice: ah, igualito a la mamá. Entonces ahora se puede hacer eso, pero en aquel tiempo no se podía hacer. Entonces llegaban y era sorpresa el asunto. Cuando llegaban ellos a ver el nacimiento, hermano, llevaban regalos. Nacía un varón, se armaba la fiesta. 3 días pasaban haciendo fiesta, hermano. Nacía una mujer, agarraban sus regalos y se iban. De esa manera era menospreciada la mujer en aquel tiempo, hermano. El que vino a levantar, yo lo he dicho muchas veces acá, el valor de la mujer fue Cristo Jesús. Él vino a darle valor a la vida de las mujeres. Es más, mujeres servían, mujeres le servían, mujeres lo seguían. Hubo mujeres que incluso llegaron a convertirse en discípulos de Cristo. Hicieron cosas interesantes, hermano. Mujeres se levantaron para profetizar, para hablar de parte de Dios. Fue una cosa tremenda lo que el Señor vino a hacer. Entonces Él le vino a dar el valor, pero en ese tiempo eran menospreciados. Y el tercer grupo que era menospreciado eran los gentiles. Los gentiles, hermano, no, cuando un fariseo, ya que los fariseos, yo le he platicado que hasta usaban cosas aquí como los caballos, ¿verdad? Para no ver a nadie, porque ellos con solo ver a un gentil sentían que se contaminaban. Ellos sentían, si entraban en contacto con alguien que no era israelita, que no era judío, y lo tocaban, hermano, ¿sabe qué hacían estos ingratos? Se iban a su casa, se quitaban la ropa y la quemaban, porque habían entrado en contacto con alguien. Yo una vez escuché a un predicador decir de manera muy errónea, dijo que había hablado con alguien que era tan pecador en lo que le había platicado que hasta se tuvo que ir a bañar literalmente. Yo le dije: no te doy una nada más porque así. Eso es religioso. Eso no es correcto. Al contrario, imagínense, Jesús, santo, nunca pecó, y Él se acercaba a los leprosos. Él tocaba a los leprosos, hermano. Él se acercaba, Él sanaba a las mujeres. Él no solamente eso, sino alababa la fe de un gentil. Se acercaba, si le pedían algo, obviamente Él demostraba su poder, como lo hemos visto en este momento. Entonces, fíjese qué interesante. Los primeros 3 milagros de sanidad registrados en Mateo son
Primero, la sanidad de un leproso. Ese es el primero. El segundo, el siervo del centurión, hecho a un gentil, por petición de un gentil. Y el tercero, la sanidad de una mujer, la suegra de Pedro. El Señor sanó a la suegra de Pedro, hermano. Yo no sé si Pedro realmente quería que la sanara, pero el Señor hizo el milagro, ¿verdad? Una mujer. Entonces, para demostrar él, hey, lo que ustedes piensan, su religión no va con lo que yo pienso. La religión que ustedes tienen y la interpretación que ustedes le han dado a la escritura hasta este momento no tiene nada que ver con lo que yo vengo a enseñarles. Y nosotros tenemos que tener cuidado que no formemos del cristianismo una religión, hermano, sino que nuestros ojos siempre estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y aprendamos de él a caminar, a actuar, hermano, a perdonar como él perdona, a vivir como él vivía. Eso es realmente un cristiano. ¿Es fácil, pastor? No, es difícil hacerlo, es difícil lograrlo. Nos va a tomar la vida entera y no lo vamos a lograr hasta que él venga y nos transforme y nos cambie. Pero tenemos que procurarlo y tenemos que creer a la palabra del Señor. Nosotros no podemos determinar quiénes se salvan y quién no, hermano. Quiénes no. Los israelitas no creían que ciertas personas podían recibir salvación o un milagro en sus vidas. Y a veces, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros calificamos a los demás, incluso otras iglesias, porque hay iglesias que no hacen las cosas como nosotros las hacemos. Pero, hermano, mientras no digan que la salvación es a través de, qué sé yo, que hay que, como salió una persona hace un tiempo diciendo que la salvación de Jesús era 60% en la cruz y lo demás era nuestra responsabilidad. Falso. Jesús hizo el 100% del trabajo. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es creer en ese sacrificio, seguir la palabra del Señor y nosotros somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, Jesús se maravilló en dos oportunidades, hermano. Dos cosas maravillan al Señor. Dos cosas lo sorprenden a Él. Por lo menos lo encontramos en la Biblia. Fíjese, primero se maravilló de qué, en Mateo 8, la fe de un gentil. Este gentil cree más que el pueblo de Dios. ¿Se ha fijado que a veces puede haber gente afuera que tiene más fe que nosotros? De veras, hermano. Mire, a veces quizá usted no le ha hablado de fe a alguien, no le ha mencionado, y de repente llega una persona del trabajo que no viene a la iglesia, que no es cristiana, y le dice: oye, tú que vas a la iglesia, ¿pudieras orar por mí? Me siento mal, necesito de una oración. Hermano, esa gente cree en el Cristo que nosotros hemos creído. Y a veces nosotros tenemos problemas y no oramos ni por nuestros propios problemas. Digo, yo no es que sepa de nadie, pero me imagino que dentro de todos acá debe haber alguno, o de pronto no vinieron hoy. Pero hay gente que tiene más fe. Entonces no se trata realmente de una religión, se trata de fe. Nosotros nos reunimos aquí a darle gloria al Señor, pero no es por religiosidad, sino es por fe. Nosotros venimos a hablar con Él, nosotros venimos a orar, venimos a cantar, venimos a adorarle, venimos, hermano, a escuchar la palabra, porque creemos que Dios nos va a hablar a través de lo que ha dejado establecido en su palabra. Eso es fe, hermano. Es más, tiene que escuchar usted una persona que es imperfecta para recibir una palabra de parte de Dios. Eso se necesita fe. Necesita fe y decir: el Señor va a usar a quien esté parado en ese púlpito para darme una palabra a mí, para traer esperanza, para traerme corrección, para traer lo que yo realmente estoy necesitado. Entonces el Señor se maravilló de la fe de un gentil. Y la otra vez que se maravilló, hermano, que se sorprendió él, fue por la incredulidad de su propio pueblo. No puede ser que esta gente, aunque Él era Dios y Él lo sabía todo, hermano, pero Él lo registra para que nosotros entendamos esta verdad. Podemos sorprender a Dios a través de la fe, o podemos sorprenderlo a través de la incredulidad. No puede ser que después de todo lo que yo he hecho por Él todavía esté dudando.
No puede ser que después de la liberación, de las cadenas que ya rompí, de las cosas que le he hablado, de las veces que le he hablado directamente. ¿Cuántas veces usted y yo hemos escuchado una prédica, hermano? Hemos escuchado un mensaje donde decimos: eso era para mí, Dios me estaba hablando, yo llegué con una duda, yo llegué con muchas preguntas y Dios me respondió. No lo puedo creer. Dios está atendiendo a mi necesidad y a veces se nos olvida que ya Dios nos habló. Y Dios se sorprende de decir: ¿cómo puede haber pueblo que es incrédulo y gente que no viene a la iglesia que tiene fe? Hermano, eso no tiene sentido humanamente hablando. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿cómo queremos sorprender nosotros a Dios? Sorprendámosle a través de la fe. Sorprendámosle creyéndole a Él. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese fuerte aplauso a Cristo, porque Él es bueno. Tengamos confianza en la palabra de Dios, hermano. El centurión dijo: no soy digno, pero di la palabra. No se trata de lo que yo digo, sino de lo que Él dice, hermano. De lo que el Rey de Reyes está diciendo. Yo tengo que creer a lo que el Señor diga. Cuando a usted le den una palabra, cuando usted de estas personas que a veces traen palabras directas, yo lo he dicho muchas veces acá: escúchelo, analícelo y vea si se cumple. Si se cumple, bueno, usted dice: bueno, de pronto sí venía de parte de Dios. Pero si no se cumple, yo siempre he dicho esto y lo voy a repetir: cuando le traigan una palabra, esas palabras no son para creerlas a ciegas, sino para analizarlas y para ponerlas a prueba, a ver si se cumplen. Pero lo que ya está escrito en la palabra, hermano, esa es la profecía más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mire, a mí me interesa que nosotros maduremos en ese sentido y nosotros no estemos esperando a ver quién viene de manera sobrenatural cuando Dios ya me dejó a mí la palabra. Yo no necesito que alguien venga a señalarme, a decirme qué bueno, gloria a Dios, si pasa, y qué bueno si se cumple, y si es algo bonito que Dios me está mandando a decir. Pero en lugar de eso, yo tengo que estar atento a lo que Dios ya dijo, porque una vez más, la última palabra de Dios es Cristo Jesús. Todo lo que usted y yo necesitamos saber está en su palabra. En la vida de Cristo nosotros encontramos el mensaje que nuestra alma necesita. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Mire, le leo Hebreos 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, les habló por los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento se acabaron. Ya no hay, hermano. Ya no hay de esos. La unción y el ministerio profético se puede mover dentro de la iglesia y se mueve principalmente a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero esos profetas que existían en aquel tiempo, aquí lo dice claramente. Dice: en otro tiempo a los padres les habló por los profetas. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, repito, la última palabra de Dios es Cristo Jesús, y nosotros, viendo la vida de Cristo, estamos seguros de lo que Dios quiere para nuestras vidas, y obedeciendo a la palabra del Señor, hermano, no podemos fallar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Mire, todo lo que yo tengo que enfrentar, mis batallas, tentaciones, tormentas, enfermedades, la respuesta la encuentro en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo sin pecado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo lo que yo enfrento hoy, hermano, todo lo que tú enfrentas, Jesús ya lo enfrentó. Y Él nos dio a nosotros en su palabra la clave para vencer tentaciones, para esperar en Él. Él tiene el poder
para hacer las cosas que para nosotros son imposibles de lograr. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús en esta hora? Entonces, toda la Biblia, hermano, habla de Jesús. Yo siempre he dicho que si usted lee el Antiguo Testamento y no busca a Jesús en el Antiguo Testamento, se pierde. Usted no va a entender realmente cuál es el mensaje, porque toda la Biblia habla de Jesús. ¿Se acuerda de los de camino de Emaús? Cuando iban caminando, y dice la Biblia que cuando él quiso revelarse a ellos, lo que hizo fue abrirles las escrituras. A mí eso me encanta, porque Jesús no vino y dijo: espérense, les voy a hacer un milagro para que ustedes vean que realmente soy yo. Espérense, les voy a explicar, que no se han dado cuenta que soy yo. ¿Cómo se revela a él? Les abre las escrituras. Dice: hey, ustedes son tardos para entender lo que ya está escrito. Y comenzó desde el principio, pasando por los profetas y explicándole: esto hablaba de mí, esto hablaba de mí, esto hablaba de mí, esto hablaba de mí. Y entonces sus ojos fueron abiertos. ¿Cómo vamos a abrir los ojos, hermano? A través de la palabra del Señor, pero creyéndola, no solamente aprendiéndola de memoria, sino creyéndola con todo nuestro corazón. No es necesario que entres bajo mi techo, solo di la palabra. Ese es el tipo de fe que Dios está esperando de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Profeta es aquel que habla de parte de Dios. Si lo que dice no está alineado con la palabra de Dios, hermano, simplemente no es verdad. No hay nuevas revelaciones, no hay nuevas cosas. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Los músicos pueden pasar. Póngase de pie, por favor.